En anteriores episodios, habíamos rastreado el origen de los movimientos identitarios hasta el malestar social de la Europa postindustrial que se había experimentado tras la muerte de Dios. Así pues, sería esta pérdida de un sentido de la vida compartido lo que habría posibilitado la aparición de nuevos candidatos dispuestos a llenar ese vacío, entre los que, por las circunstancias que más adelante se habrían ido dando, el feminismo habría tomado especial relevancia. Sin embargo, esto dejaba abierta la pregunta de por qué los europeos, y no los asiáticos u otros pueblos de la Tierra, habían sido quienes habían desarrollado las condiciones socioculturales necesarias para la muerte de Dios. Algunos comentaristas, de hecho, se preguntaban por qué los chinos no habían desarrollado el concepto de Dios. Y tras una pequeña investigación, he llegado a una conclusión que a muchos les parecerá muy poco intuitiva. Es por la forma del continente. Si observamos las distintas masas de tierra del planeta, enseguida nos daremos cuenta de que tanto América como África son continentes cuya dimensión principal transcurre de norte a sur, mientras que Europa y Asia forman una única masa conectada que va del este al oeste. Esta diferencia de disposición es muy relevante porque, de la manera en que la Tierra está orientada en el espacio, el clima cambia según viajamos hacia los polos, pero se mantiene relativamente constante durante el desplazamiento lateral. Esta característica hace que Europa y Asia sean continentes especialmente privilegiados en cuanto a sus posibilidades de transmisión cultural, y más adelante, comercio. De hecho, una representación visual bastante buena de cómo los movimientos longitudinales son más fáciles de realizar que los movimientos latitudinales la tenemos en los modelos de transmisión pandémica. Esto supone una importante ventaja económica. Sobre todo, en lo que respecta a la aplicación del primer gran adelanto tecnológico de la civilización, la utilización de las bestias de carga. Y creo que este es el factor más importante en lo que a la supremacía tecnológica de Asia y Europa respecta, ya que existe un límite en torno a lo que una civilización puede alcanzar utilizando únicamente mano de obra humana. No es casualidad que, después de todo, casi todas las grandes civilizaciones se diesen en este corredor, que transcurre de este a oeste, y con la complejidad cultural viene el paso de las religiones concretas a las religiones abstractas. Si tomamos a América, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que el continente entero está desprovisto de bestias de carga. Debido a este factor, podemos decir que la suerte había hecho que los americanos hubiesen alcanzado su límite de desarrollo en el momento en que las invasiones europeas sucedieron, trayendo consigo caballos y ganado. En África, la situación no era mucho mejor. Los africanos podrían haber utilizado a los elefantes con algo más de esfuerzo, pero la variación climática y la orientación norte-sur del continente les impedía una expansión a gran escala, como la que estaban disfrutando los asiáticos y europeos. La franja desértica que dividía el continente a la mitad supuso un gran freno para la expansión de su civilización. Para cruzar el desierto con una caravana de mercancías se requerían camellos, ya que los elefantes no podrían hacer el trabajo, pero esto limitaba la rentabilidad alcanzable, ya que el uso de carros para incrementar el volumen transportado era inviable en las caravanas de camellos. El suelo del desierto simplemente impedía la utilización de la rueda. Por ese motivo, la facilidad de Asia y Europa para intercambiar mercancías e importar animales con los que trabajar fue el factor decisivo en el florecimiento de sus culturas, y el factor desencadenante que les permitió dar origen a filosofías complejas y religiones abstractas. Un testimonio de la importancia de este intercambio de animales lo podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la Guerra de los Caballos Celestiales, en que los chinos adquirieron caballos de origen griego, físicamente superiores a los orientales, para combatir a los pueblos de las estepas mongolas. Otro sería el hecho de que los elefantes de guerra utilizados en los campos de batalla europeos eran principalmente elefantes asiáticos, traídos del este, y no elefantes africanos, del sur del desierto del Sáhara. Pero aquí terminan las similitudes entre Europa y Asia. Ambos continentes pudieron desarrollar escuelas de pensamiento filosófico porque la geografía les permitió crear economías robustas, y con la acumulación de riquezas, las sociedades pueden permitirse mantener a una clase de intelectuales improductivos, exentos de la necesidad del trabajo manual, y que por tanto, pueden dedicar su vida al trabajo mental. Sin embargo, las culturas que se desarrollaron en Asia y en Europa resultaron muy diferentes. Uno de los factores críticos está en el contacto de los europeos con las culturas del Medio Oriente, de las que procede, de hecho, la religión monoteísta. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la ocurrencia de religiones monoteístas es una rareza hasta tal punto que todas las grandes religiones monoteístas están emparentadas entre sí. Y posiblemente, las características fuertemente jerárquicas, agonísticas, y basadas en el castigo, de las religiones monoteístas, sean un producto del clima de Oriente Próximo.
Durante el primer vídeo de la serie sobre la revolución sexual, habíamos visto brevemente cómo los entornos influyen en la cultura, y específicamente habíamos mencionado cómo el Medio Oriente, enmarcado en un entorno desértico, había generado una cultura del honor. Sin embargo, el ejemplo en el que yo estaba pensando en ese momento, eran más bien los mongoles. Existe un cierto estereotipo en China acerca de cómo los chinos del sur tienen un carácter más apacible que sus vecinos individualistas del norte, y creo que es bastante evidente para todos que, aún más al norte, la cultura mongola es uno de los más claros ejemplos de un pueblo orgulloso de su pasado guerrero. Pero según nuestra teoría, las culturas se forman a partir de factores limitantes materiales, de modo que debe existir algún factor que explique la docilidad de los sureños. La diferencia está en que allí cae el monzón, que hace que el clima sea más apto para el cultivo de arroz, un tipo de agricultura que requiere de la cooperación social, mientras que en el norte, el clima relativamente seco lo hace más adecuado para el cultivo del trigo, que puede ser administrado de manera más individualista. Mientras tanto, el estilo de vida nómada de los pueblos mongoles de la estepa, les hacía mucho más vulnerables a las eventuales sequías, incentivando las invasiones hacia el sur como modo de obtener recursos, e incentivando también a los chinos a construir la Gran Muralla. Estos son ejemplos bastante claros de cómo el clima contribuye a moldear culturas enteras, y nos ofrece una muy buena pista de por qué los habitantes de Oriente Medio desarrollaron una religión universalista, en contraposición a las religiones étnicas de los asiáticos. Precisamente fue el contacto de los imperios occidentales con el Medio Oriente lo que precipitó la adopción de una religión cuyas características básicas son las propias de ese tipo de entornos. Y precisamente aquí llegamos a los motivos por los que creo que el cristianismo tuvo buena acogida en Europa, y no en Asia. Europa es un continente lleno de recovecos y de trincheras naturales. Desde el punto de vista de la geopolítica, es el lugar perfecto para el surgimiento de múltiples grupos separados en competencia por la dominación del territorio. Por su parte, Asia es un continente amplio y plano, especialmente propicio para el surgimiento de reinos extensos. Como resultado de esto, la fuente principal de conflictos era muy diferente en Europa y Asia. Los países europeos estaban sometidos a tensiones externas, por lo que tiene sentido que desarrollasen lo que podríamos denominar ideologías de la dominación. Para los asiáticos, en cambio, las tensiones eran internas, lo que incentivaba la aparición de ideologías de la armonía. De hecho, la mayoría de conflictos en China no procedían de invasores externos, sino de rebeliones internas. El reto no era conquistar a sus vecinos, sino administrar un imperio extenso de manera cooperativa. Por eso creo que el cristianismo, basado en la autoridad suprema de Dios, era especialmente adecuado para su implantación en Europa, mientras que el confucianismo, cuyo énfasis estaba en las relaciones familiares y en el desempeño de un rol que contribuyese a la armonía social, estaba perfectamente ajustado a las características de Asia. Esta diferencia geográfica tuvo un impacto directo en los motivos por los que la muerte de Dios se produjo en Europa, y no en Asia. Y no solo porque Asia adoptó una ideología de la armonía. También porque la aplicación europea de su ideología de la dominación sobre la naturaleza, condujo directamente a la revolución industrial y al racionalismo. Toda esta confluencia de factores, el desarrollo económico, la competencia entre múltiples potencias europeas, y la idea de dominar la naturaleza, en lugar de vivir en armonía con ella, era el caldo de cultivo perfecto para la revolución industrial. Y con la ciencia y la tecnología, se cerró el debate medieval de la fe y la razón, que concluyó con la muerte de Dios. La muerte de Dios llevó al malestar existencial, y este al identitarismo. Junta todo esto con los factores biológicos, y lo que obtendrás es una bomba de relojería esperando a suceder con la introducción de la píldora anticonceptiva.